ya era hora. SRAM ha sacado el nuevo y flamante RockShox Vivid Air de 2024, un amortiguador con grandes pretensiones. En el vídeo de hoy lo vamos a analizar, vamos a ver qué tiene de nuevo, qué ha cambiado con el anterior, qué es interesante, dónde la han cagado y si realmente merece la pena ese amortiguador. Yo soy Jesus, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el nuevo RockShox Vivid de aire de 2024. Dentro vídeo. El nuevo RockShox Vivid de aire es un amortiguador con la cámara de aire muy grande, con un enfoque totalmente endurero y de descenso, con un enfoque muy agresivo. De hecho, se podría decir que RockShox ha revivido el antiguo Vivid, o sea, que lo han sacado de nuevo para competir contra el todopoderoso FoxFloat X2 de aire. Aunque es curioso porque el antiguo Vivid de aire no es que lo haya dejado de fabricar SRAM, simplemente lo seguía fabricando pero para medidas imperiales, es decir, sigue fabricando un amortiguador que tenía ya muchísimos años en el mercado. Total, que según RockShox, el nuevo Vivid de aire tiene características que lo acercan muchísimo más a un amortiguador de muelle que un amortiguador de aire. Y eso es lo que siempre dicen todos cuando sacan un amortiguador de aire de gran volumen, que parece más un muelle que un aire, pero luego está la realidad. Ojalá pueda probar uno para ver si esto es cierto. El nuevo Vivid es un amortiguador con un enfoque totalmente agresivo y seguro que vamos a ver pilotos de descenso usar este amortiguador en bicicletas de enduro, tanto eléctricas como tradicionales, y lo veremos probablemente en montajes de serie. Primeramente, RockShox ha dicho que este amortiguador comparte el mismo hidráulico que el Super Deluxe de muelle. Y creedme si os digo que esto es muy buena noticia, ya que ese amortiguador va crema, va genial. El antiguo Vivid tenía un hidráulico totalmente distinto. Estamos hablando de que solo tenía una regulación de compresión, que probablemente sean bajas, y tenía dos regulaciones de rebote, una al principio del recorrido y otra en la segunda parte. En ese aspecto, este nuevo amortiguador tiene un hidráulico totalmente distinto y lo comentaremos ahora después. Además, el diseño no tiene nada que ver con el anterior. Al parecer, según RockShox, el diseño está más basado en su amortiguador de muelle, el Super Deluxe Ultimate, que en el antiguo Vivid o en el Super Deluxe de aire. Así que voy a empezar comentando las características que tiene el RockShox Vivid Air y en concreto el modelo tope, el Ultimate. Tiene regulación de compresión en baja velocidad y en alta velocidad, 5 clics en cada ajuste. Luego tiene 20 clics para ajustar el rebote. Tiene también 5 posiciones para regular el Hydraulic Bottom Out, que ya explicaré más adelante lo que es. Y también tiene una palanca para bloquearlo y que nos ayude un poco en subidas. El amortiguador cuenta con una cámara de aire bastante grande y esto es una ventaja a la hora de conseguir un comportamiento más lineal y mejorar el tramo medio del amortiguador. Un amortiguador con este diseño es más robusto que otro que tenga el vástago más pequeño. Evidentemente, la progresividad se puede regular con hasta 4 tokens que podemos introducir en la cámara principal. Y un detalle, al parecer, la perilla de regulación del rebote se puede desmontar y sirve para regular sobre la marcha la compresión en alta velocidad y el Hydraulic Bottom Out, por lo que no tendremos que sacar ninguna llave para ajustar estas regulaciones. Lo malo es que tiene pinta que va a ser algo fácil de perder. El nuevo Vivid cuenta con 2 posiciones de bloqueo, la posición abierta para un uso normal y la posición cerrada que nos facilite el tema del pedaleo, aunque habría que ver si realmente cierra bastante fuerte el hidráulico como ocurre con el Super Deluxe de muelle o realmente es un asistente un poco más suave. Por cierto, como novedad, RockShox ha dicho que este amortiguador tiene un periodo en el que se le tiene que hacer el mantenimiento de 100 horas funcionales. Es decir, que si nosotros acumulamos 100 horas montando en bicicleta, hay que pasar el mantenimiento. Y esto es nuevo porque el periodo anterior era de 90 horas, si no me equivoco. Yo lo que espero es que este amortiguador no tenga los problemas de fiabilidad que tenía el anterior. El anterior tenía fama de que el hidráulico era fácil de romper y también tendía a tener pérdidas de aire cada poco tiempo. Entiendo que el hecho de sacar este amortiguador de aire es para bajar peso con respecto a uno de muelle, por lo que RockShox anuncia un peso de 670 gramos para el modelo de 230 x 65 mm. Para que os hagáis una idea, este mismo amortiguador, el FoxFloat X2 de aire en 230 x 65 pesa 680 gramos con 2 tokens, a pesar de que Fox dice que pesa 640 en su web oficial. Es decir, que el peso va a ser más o menos igual.
Una cosa interesante es que al parecer, para las bicicletas que requieran de un rodamiento en la parte inferior, el nuevo Vivid es compatible con un nuevo sistema de rodamiento de Rosso, por lo que no hay que comprar otro vástago si nuestro cuadro no es compatible. Al parecer, este nuevo sistema de rodamientos integrados con el vástago es compatible tanto con el nuevo Vivid como con el Super Deluxe de muelle, porque en el Super Deluxe de aire no caben. Y eso está muy bien, porque yo tengo, por ejemplo, aquí, esto es un Super Deluxe de muelle de los básicos, tiene un trunion por aquí, pero aquí está preparado directamente para tema de rodamiento. Si esto es un problema, porque si yo quiero aprovechar este amortiguador para un cuadro que no lleve rodamiento por aquí abajo, no lo puedo poner, es decir, tengo que comprarle otro vástago completo, cual no tiene sentido, pudiendo ser simplemente una serie de casquillos que se ponen con su propio rodamiento. O sea, que realmente eso es una muy buena solución. Y antes de pasar a hablaros de las tecnologías de Hydraulic Bottom Out y de la de Touchdown, que es la tecnología nueva que han presentado con este amortiguador, quiero comentaros que Rosso dice que va a presentar amortiguadores con tunes específicos para distintas bicicletas. De hecho, hay por ahí una tabla en la que se ven las bicicletas, y esto yo creo que es porque realmente vamos a ver montajes de esas bicicletas modelos 2024 que vengan con este amortiguador de serie en sus distintas variantes, del más básico hasta el tope de gama. Y para quien no sepa lo que es un tune es un ajuste que tiene el hidráulico por dentro y que nosotros no podemos tocar para que el amortiguador funcione mejor en una bicicleta o en otra, ya que eso depende del sistema de suspensión. Con este amortiguador, Rosso ha presentado la tecnología Touchdown, aunque dicen también que incorpora el sistema Hydraulic Bottom Out. Empiezo comentando sobre el Touchdown, que es básicamente la traducción de aterrizaje. En el tramo del amortiguador desde el 0 al 10%, el sistema minimiza el trabajo de la compresión. Os recuerdo que normalmente trabajaremos con un sag del 25% y del 35%, por lo que encima de la bicicleta no lo vamos a notar en un primer momento. En este primer 10% el hidráulico no es que esté libre, pero en velocidad normal y en descompresiones va a ir muy suave, casi sin resistencia. Esto hace que al aterrizar de un salto o de un bache, la suavidad con la que el amortiguador leerá el suelo será muchísimo mayor que con cualquier otro, ya que es como si ese primer 10% del recorrido las compresiones estuvieran totalmente abiertas. Luego, el tramo del 10% al 80%, el hidráulico funciona con normalidad, es decir, tal y como lo tengamos ajustado en compresiones y rebote, configurado para ser estable y cómodo. A partir de ese 80%, el hidráulico se endurece, y es en el último 10% donde actúa el Hydraulic Bottom Out, que a partir de ahora voy a llamar HBO. Esta tecnología HBO se la ha sacado de la manga Rosso y sirve para prevenir los topes violentos del amortiguador. Esto permite configurar el amortiguador para que trabaje bien en su tramo medio sin comprometer el tramo final. El HBO tiene 5 posiciones, una la más suave hasta la quinta, que es la más dura, es decir, en ese último 10% podemos endurecerlo mucho o liberarlo un poco más para que esa zona de tope sea más suave o más resistente. En definitiva, que hacer un tope con este amortiguador va a ser muy difícil, y además el pasar por encima de baches muy rápido y recepcionar de saltos va a ser muy suave y muy cómodo. El nuevo Rosso Vivid está disponible en las siguientes medidas de largo que os dejo en esta tabla, tanto en las medidas métricas normales y en trunion. De este amortiguador se han presentado 5 modelos en total. En todos ellos está la tecnología Touchdown y el Hydraulic Bottom Out. El modelo más básico es el Vivid a secas y solo dispone de ajuste de rebote. El Select es el siguiente modelo, que solo cuenta con rebote y bloqueo. Luego el Select Plus, que trae bloqueo, rebote y ajuste de compresión en baja velocidad. Del modelo tope del Ultimate hay 2 variantes, la Ultimate normal y la Ultimate DH. El modelo Ultimate tiene de todo: compresión en baja, compresión en alta, bloqueo, rebote, Hydraulic Bottom Out, Touchdown, tiene todo. Y luego está el Ultimate DH, que básicamente es lo mismo que el Ultimate, pero sin bloqueo, y solo se fabrica en 2 medidas, la de 250 mm de largo y la de 225 de largo si es un montaje tipo trunion. De los 3 primeros modelos que he comentado no tenemos precio, pero del modelo tope de gama sí, un PVP de 850 € aproximadamente. Caro no, carísimo. Y esto que os voy a decir también que es muy importante. Al parecer se va a vender la cabeza tope de gama del amortiguador junto con todas sus regulaciones, por lo que si tenemos el modelo básico se puede mejorar al Ultimate simplemente comprando este elemento, pero de momento no tenemos precio ni confirmación.
Esto está muy bien porque puede ser que la bicicleta nueva que compremos venga con una versión básica del amortiguador y si nosotros queremos mejorarlo a la versión tope, en lugar de tener que vender el amortiguador y comprar un tope o directamente nos quedamos el antiguo para tenerlo como repuesto y compramos otro amortiguador, pues en este caso no. Simplemente comprando esa pieza lo que hacemos es mejorar el amortiguador a la versión tope de gama. Lo mismo que pasa con las horquillas, que podemos comprar los cartuchos hidráulicos por separado y teniendo una Rosok SEP Select R, por ejemplo, podemos mejorarla hasta una Ultimate simplemente con ese cartucho. En fin, espero que os haya gustado este nuevo modelo de amortiguador que ha presentado Rosok, el Vivid Air 2024. Si ha sido así, podéis darle un buen like al vídeo, que yo lo agradezco muchísimo. Os dejo por aquí un vídeo en el que analicé el Fox Float X2, que es la máxima competencia de este amortiguador, o al revés, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Sed buenos.